Buenas noches, gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lainez, profesor de literatura, y en esta oportunidad vamos a desarrollar el repaso de literatura semana 7. Bien, ¿están listos? ¿Preparados? Comencemos. ¿De qué vamos a hablar hoy día, profesor? Buena pregunta. Primero hay que suscribirse, compartir el enlace de los videos y hacer clic en la campanita. Bien, luego de eso, ahora sí veamos, ¿qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la novela barroca. La clase pasada, o sea, la clase de la semana 6, hemos hablado sobre el teatro barroco y ahora hablaremos sobre la novela barroca. La novela que se desarrolló en el siglo XVII, y acá tenemos una novela muy importante, que es la primera, considerada la primera novela moderna. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender a identificar el día de hoy? Temas, características, comentarios y argumentos. Lo que siempre les digo, porque esto es parte de las preguntas de ECO. Y acá tenemos al personaje que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo se llama este personaje? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero ese no era su verdadero nombre era Alonso Quijano, claro. Alonso Quijano era su verdadero nombre. Y este señor, que ya estaba entrado en años, era un hidalgo, o sea, hijos de algo. Tenía su hacienda, vivía con una ama, una sobrina que no llegaba a los 20. También tenía como amigos un cura y un barbero. Tenía una vecina que era muy hermosa, llamada Dulcinea del Toboso, pero Dulcinea del Toboso tampoco era su nombre, era Aldonza Lorenzo. Entonces, este personaje idealista, que va en busca de justicia para los desvalidos, es un personaje que leía mucho novelas de caballería y un día decidió armarse caballero andante y socorrer a los indefensos, proteger a los niños. Bien, veamos entonces lo que sucede con nuestro protagonista, ¿ya? Quien vive en un lugar llamado La Mancha. Pregunta número uno, ¿cuál es el tema central en la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Tiene que ver con los rasgos del barroco. Características del barroco tenemos tres: alusiones mitológicas, el uso de contrastes, o tiene que ver con el dinamismo, el gran dinamismo. A ver. Y el tema central, a ver, el tema central ya lo habíamos mencionado antes. ¿Alguien puede prender su micro y decirnos cuál era el tema central? Mm, Comienza con la letra C y es característica del barroco. ¿Cómo se llama esa palabra? El a ver, lo voy a poner ahí ya, con, y termina en T. ¿Cómo se llama esa palabra? Es característica del barroco y es tema central de esta novela de Cervantes. A ver, el contraste. ¿El contraste entre quién? El contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Ese sería nuestro tema central, ya que nuestro personaje Don Quijote simboliza el idealismo y su escudero Sancho Panza el pragmatismo, es decir, el materialismo. Don Quijote tiene un lenguaje culto y Sancho Panza tiene un lenguaje coloquial. Y aparte de estos dos lenguajes, también hay un lenguaje, el lenguaje del narrador. Estos tres tipos, tres lenguajes: lenguaje del narrador, lenguaje de Don Quijote, culto, lenguaje de Sancho Panza, lenguaje popular. Esos tres lenguajes vienen a sumar lo que se conoce como el estilo cervantino. Bien, aparte que el estilo de Cervantes es un estilo barroco, ya que tenemos acá el uso de contrastes, ¿no? Entre ambos temas, el idealismo y el pragmatismo. Bien, el idealismo, ¿por qué, profesor? Porque nuestro personaje principal confunde la realidad, o sea, en vez de ver molinos de viento, él veía monstruos gigantes.
En cambio, Sancho sí veía la realidad. Pero esto va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Va a surgir lo que se llama el intercambio de psicologías, ya que cuando uno pasa mucho tiempo con otra persona, surge ese intercambio de psicologías. Uno adopta o absorbe las características o conductas de la otra persona. Sancho, hay un momento que Sancho se quijotiza y Don Quijote se sanchifica. Pregunta, ¿cuál es el argumento de la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? El argumento tiene que ver mucho con la obra literaria, con el resumen de la obra literaria. Y podemos resumirlo de esta manera. El libro tiene dos partes. La primera parte publicada en 1605 y la segunda parte en 1615. A ver, ¿cuántas salidas hubo en la primera parte? Dos salidas. Y en la segunda parte, ¿cuántas salidas hubo? Una sola salida, que es la tercera y última salida. Muy bien. En la primera salida nos dice que Don Quijote es armado caballero andante en una venta. Don Quijote confunde la venta. Él cree que es un castillo, pero en realidad era una venta. Y en ese lugar, Don Quijote se quitó su armadura en una fuente de agua, ¿no? Para lavarse el rostro, pero unos arrieros que estaban pasando por ahí botaron esa armadura oxidada de Don Quijote y lo insultaron. Don Quijote luchó contra ellos y el ruido que provocaron ambos hizo despertar al dueño de la venta. Este señor que ya sabía de novelas de caballería, decidió bautizarlo a Don Quijote para que se vaya de este lugar, ¿no? Y lo armaron caballero andante. Luego, en la segunda salida, Don Quijote va a vivir, va a conocer, bueno, Don Quijote le va a decir a su vecino Sancho Panza que lo acompañe en busca de aventuras y le ha prometido regalarle una ínsula llamada la ínsula de Barataria. Y la primera aventura que tiene con su vecino Sancho Panza es la aventura de los molinos de vientos. Acá es donde Sancho ve molinos de viento, pero Don Quijote no lo ve así. Don Quijote, que cambia toda la realidad, lo confunde con monstruos gigantes. Bien, y en la tercera salida tenemos más aventuras de Don Quijote. Y entre todas esas aventuras destaca la derrota de Don Quijote ante el Caballero de la Blanca Luna. Este Caballero de la Blanca Luna es nada más ni nada menos que el bachiller Sansón Carrasco. El protagonista regresa a su casa, vuelve a la cordura, o sea, recobra la razón, hace su testamento y finalmente muere. Sancho está muy triste porque quiere seguir en busca de aventuras. Don Quijote le dijo a Sancho, Sancho, no te preocupes, yo ya no soy Don Quijote, yo me llamo Alonso Quijano, yo ya no estoy loco, yo ya estoy cuerdo. Y Sancho Panza le dijo, no, mi señor, no, 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 no se duerma, no se muera. Vamos, vamos, hay que seguir buscando aventuras. Su amada Dulcinea lo está esperando, hay que buscarla, le dice. Y bien, vamos a ver también cómo termina cada parte. La primera parte de 1605 termina en la segunda salida. ¿Y qué es lo que motivó o qué genera que Don Quijote regrese a su casa al final de la primera parte? Y también lo mismo sucede en la segunda parte. ¿Qué hecho genera que Don Quijote vuelva a su casa? ¿Ya? Bien, vamos a ver eso entonces. Al final de la primera parte, ¿qué hecho genera el regreso de Don Quijote a su casa? Lo que sucede es que lo estaban buscando a Don Quijote. Se había escapado de su casa, lo buscaban sus amigos, el cura y el barbero. Y ayudados por una jovencita llamada Dorotea, Dorotea también quiere que Don Quijote regrese a su casa y van a engañar entre el cura, Barbero y Dorotea, van a engañar a Don Quijote diciéndoles que Dorotea es una princesa que huye de un gigante. Es una princesa llamada la princesa Micomicona que huye del gigante Pandafilando de la Fosca Vista. Y aquel que ayude a la princesa va a obtener dos premios. Uno, se va a casar con la princesa Micomicona y dos, va a obtener el reino de la princesa. Entonces, Sancho Panza está muy contento porque sabe que Don Quijote, si se casa con la princesa Micomicona, va a obtener un reino, y es más, hasta le puede dar una ínsula a Sancho, como él tanto había querido. Por eso que Sancho le insiste a Don Quijote que se case con la princesa Micomicona. Don Quijote le mete un palazo en la cabeza y le dice, oye, cálmate, ¿acaso no te acuerdas que mi corazón le pertenece a mi amada Dulcinea? Sí, pero Don Quijote, no, 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 olvídate, le dice, mi mente, mi voluntad y mi corazón le pertenecen a Dulcinea, así que olvídate, yo voy a ayudar a esta mujer, eso sí, la voy a ayudar, no te preocupes, voy a luchar contra ese gigante, pero no me voy a casar con ella.
Y el cura, el barbero, van a convencer a Don Quijote de que en vez de casarse con la princesa, se case con Dulcinea. Así que tienen que ir sí o sí a buscar a Dulcinea. Y ahí es donde Don Quijote cae en la trampa y decide aceptar lo que ha dicho el cura y el barbero, ¿no? Deciden eh, ir en busca de Dulcinea. Don Quijote, a la medianoche, como había alquilado un hospedaje, a la medianoche se despierta y lucha contra unos barriles de vino, haciéndole un agujero, de los agujeros sale el vino, y Don Quijote cree que ha luchado contra el gigante y que el gigante está sangrando. Y es más, hasta Sancho alucina un poco porque cree que es verdad. Y Sancho, ¿no? Grita, ¿no? Mi señor ha luchado contra el gigante y lo ha vencido, dice. Y al día siguiente Don Quijote es ayudado por Sancho para que suban a un carruaje y regresen a su casa. Entonces, todo ese ardid, toda esa estrategia para que Don Quijote vuelva a su casa. Imagínate tú que un día, imagínate que tu hermano o un familiar no regrese a casa, entonces, o no quiere regresar a casa, ¿cómo lo engañarías tú para que regrese a casa? ¿No? Y ahí está, pues. Don Quijote también lo engañaron para que vuelva a su casa. A veces uno no quiere volver a casa, pues chicos. Y acá tenemos la aventura matrimonesca de la princesa Micomicona, ¿no? La cual le pide a Don Quijote que lo ayude, ¿no? Que lo ayude, porque el gigante la persigue, el gigante pandafilando de la fosca vista. Y Don Quijote decide ayudar a la princesa Micomicona. Y luego tenemos la siguiente pregunta. Al final de la segunda parte, ¿qué hecho genera el regreso de Don Quijote a su casa? Ahora, esta es la segunda parte, o sea, ese es el segundo tomo del libro, ¿no? Y acá Don Quijote va a regresar porque el caballero de la Blanca Luna, más conocido como el bachiller Sansón Carrasco, él se había disfrazado una vez del caballero de los espejos y le dijo a Don Quijote, si yo te venzo, te vas a tu casa, le dice. Pero había perdido con el caballero de los espejos. Luego, en venganza, el caballero de la Blanca Luna lo va a retar nuevamente a Don Quijote y ahí es donde sí pierde Don Quijote. Cuando Don Quijote pierde, le dice al caballero de la Blanca Luna, le dice, caballero de la Blanca Luna, apriete su lanza y quíteme la vida, puesto que me has quitado la honra. Yo nunca voy a decir que mi amada Dulcinea es menor en belleza que su amada, así que máteme de una vez. Y al escuchar esto, el caballero de la Blanca Luna lo que va a decir es, ¿sabe qué, mi señor Don Quijote? No lo voy a matar, solamente vuelva a su casa. Eso nada más va a ser su castigo. Y así es como Don Quijote regresó al final, ¿no? Regresa a su casa, recobra la razón y le escribe un testamento, incluyéndole a Sancho también. Le regala unos pollinos a Sancho, ¿no? Ese va a ser su herencia que le deja Don Quijote a su amigo Sancho Panza, su fiel escudero. Aquí tenemos la imagen del caballero de la Blanca Luna, que también se hizo pasar por el caballero del bosque, caballero de los espejos, caballero de la selva, pero como caballero de la Blanca Luna, ahí fue que venció a Don Quijote. ¿Qué rasgo de la narrativa barroca podemos apreciar en las aventuras de Don Quijote? Ya, la narrativa barroca tiene contrastes, tiene alusiones mitológicas y también no hay una distinción entre la realidad y la ficción. Pero acá no nos hablan del tema. Si nos hablaran del tema, ahí tendríamos como característica el uso de contrastes. Pero me hablan de las aventuras. Y en cada una de las aventuras, Don Quijote eh, siempre confunde la realidad con la ficción. Por lo tanto, la característica de la novela, de la narrativa barroca que podemos apreciar en cada una de sus aventuras sería la número dos. No hay distinción entre realidad y ficción. Sancho ve molino de viento, pero Don Quijote ve gigantes. Es más, yo también estoy viendo gigantes. Yo estoy igual que Don Quijote, entonces. ¿Cuáles son los comentarios en la novela Don Quijote de la Mancha? Tenemos tres comentarios. Número uno, el intercambio de psicologías. Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza, porque Sancho al final quiere que Don Quijote siga en busca de aventuras. Don Quijote ya estaba cansado ya. Le dijo, Sancho, yo ya no me llamo Don Quijote, yo me llamo Alonso Quijano. Segundo comentario, Don Quijote y Sancho Panza, dos tipos humanos eternos. Uno simboliza el idealismo y el otro el materialismo, ¿no?
Y el objetivo de la obra, ¿cuál es? Combatir la afición por los libros de caballería. Claro. Estaba siendo muy adictivo este tipo de lectura, muy adictivo para la época, ¿no? Y bueno, estos libros de caballería ¿no? Se van a quemar, ¿no? A esto se le conoce como el donoso escrutinio, la quema de libros. Y esto simboliza la Santa Inquisición, pues, que queman los libros prohibidos. Y para el autor Cervantes, los libros de caballería eran libros prohibidos, que se deberían prohibir. Y luego pasamos al romanticismo español. Ah, el romanticismo español. El amor, el amor, el amor. Vamos a hablar de temas, características, comentarios y el argumento de las obras literarias. ¿Cuáles son las características del romanticismo español? Tenemos 6 características: idealismo, libertad creadora, exaltación del paisaje. A los románticos les encanta el paisaje. Ellos se exaltan. Valoración de lo histórico y lo legendario. Ya, aquí es donde aparecen las leyendas, las famosas leyendas de Becker. Becker no solamente escribe poesía, también escribe leyendas, ¿ya? Las leyendas en prosa y la poesía en versos. Y también hay otra característica que es la angustia metafísica. O sea, va a haber un momento en que los personajes van a sentir angustia, ya sea por un paisaje sobrenatural o algún personaje sobrenatural. Esto produce angustia en alguno de los personajes. También tenemos el culto al yo. El culto al yo manifiesta el individualismo y la sensibilidad de los sentimientos que se puede ver en los poemas, que se pueden identificar en los poemas. ¿Cuáles son las características del romanticismo español en el siguiente fragmento? A ver, este fragmento me habla a ver, El beso de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro a que se exponían en las poblaciones españolas, diseminándose en alojamientos separados, comenzaron por habilitar para cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad. Después de ocupado el suntuoso alcázar de Carlos V, echóse mano de la casa de consejos, y cuando ésta no pudo contener más gente, comenzaron a invadir el asilo de las comunidades religiosas, acabando a la postre por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto. Bien, ahí es donde un capitán del ejército francés va a hospedarse en una de las iglesias y le va a decir a sus soldados que ha conocido a una mujer muy hermosa llamada Elvira. Pero resulta que los soldados no le creen, se burlan de él y al día siguiente, cuando todos están festejando, él le va a presentar a la muchacha, a la señorita Elvira, pero no era señorita, ya estaba casada. Es más, era una estatua y al costado estaba la estatua del esposo. Lo que hizo el capitán fue escupir la estatua del esposo y le dijo a Elvira: solamente quiero darte un beso, nada más, un beso nada más. ¿Y qué pasó luego? Que los soldados se burlaron, se fueron, lo dejaron solo al capitán y el capitán dio un grito muy fuerte. Al parecer, la estatua del esposo se había movido, mejor dicho, el brazo se había movido y le había dado un golpe en todo el rostro a este capitán que quiso acosar a su esposa, así sea una estatua. Y entonces los soldados llegaron y lo vieron sangrando al capitán. Y él dijo: solamente quería un beso, nada más. Bien, chicos. Entonces, la característica vendría a ser los lugares históricos, pues, ¿no? Iglesias, ciudades, en la época de Toledo, Carlos V. O sea, hay elementos históricos, hay elementos históricos. Y acá tenemos un poema del escritor José Zorrilla, poema a Adelaida de José Zorrilla. De mi sueño arrebatado por el raudo torbellino, parto, adiós. ¿En mi camino volveré a hallarte? No lo sé, mas te juro que tu imagen y de tu voz el sonido en mi alma y en mi oído, por donde vaya, llevaré. Es decir, que el poeta se va a llevar todo el recuerdo de su amada, ¿no? Aquí tenemos la sensibilidad del poeta. ¿Cuáles son los temas en las rimas de Becker? Aquí tenemos como temas en las rimas todo tipo de amor. Amor idealizado, amor imposible, amor platónico, el deseo amoroso y la aparición del amor. También tenemos como estilo los poemas breves y sencillos de Becker. Para Becker, en sus rimas hay 3 tipos de mujeres: la mujer ideal, la mujer poesía y la mujer fatal.
Esta mujer fatal es la que mezcla una hermosura diabólica, es decir, una hermosura diabólica que puede, puede ocasionar dos consecuencias funestas en el amante. Puede ocasionar la locura en el amante o puede ocasionar la muerte en el amante. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con la mujer fatal, chicos, ya saben, ya. El amor idealizado, el amor imposible, el amor platónico, todos estos, los tres primeros amores son amores abstractos. Pero el cuarto amor, el deseo amoroso, eso ya tiene que ver más con una relación ya apasionada. Y bueno, tenemos también la aparición del amor. ¿Qué tema de las rimas de Becker se presenta en los siguientes versos? Lo que el salvaje, que con torpe mano, hace de un tronco a su capricho un dios, y luego, ante su sombra, se arrodilla, eso hicimos tú y yo. Dimos formas reales a un fantasma de la mente, ridícula invención, y hecho el ídolo ya, sacrificamos en su altar nuestro amor. Wow, parece que ambos chicos se sacrificaron, chicos. Se sacrificaron y lo hicieron todo por amor. Aquí está la pasión amorosa, el deseo amoroso. El fuego de la pasión está presente en estos versos. ¿Cuáles son los temas en las leyendas de Becker? En las leyendas tenemos los siguientes temas: lo sobrenatural, la transgresión, el castigo, los relatos populares y el elemento legendario. Las leyendas, lo sobrenatural, ya está, todo eso, ¿no? Ujujú. ¿Cuál de los temas presentes en las leyendas de Becker produce un rechazo a la verosimilitud racionalista? ¿Qué tema rechaza la verosimilitud? Verosimilitud es aquello que parece verdad, ¿no? Aquello que parece verdad y aquello que parece racional. Eso lo que rechaza a la verdad, a lo racional, sería lo sobrenatural o también la valoración histórica o legendaria. ¿Ya? Y tenemos también acá cómo se manifiesta lo grotesco en la siguiente leyenda de Becker. Lo grotesco, lo grotesco en Becker es la mezcla de dos elementos muy importantes. Acá tenemos la leyenda titulada La Cruz del Diablo nos demuestra qué significa lo grotesco para Becker. Pues se engaña usted de medio a medio, porque esa cruz, salvo lo que tiene de Dios, está maldita. Esa cruz pertenece a un espíritu maligno y por eso la llaman la cruz del diablo. La cruz del diablo. Repetí, cediendo a sus instancias, sin darme cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu y que me rechazaba como una fuerza desconocida de aquel lugar. La cruz del diablo nunca ha herido mi imaginación una amalgama más disparatada de dos ideas tan absolutamente enemigas. Una cruz y encima del diablo. Vaya, vaya. Bueno, la cruz simboliza algo. La cruz simboliza lo, lo, la cruz sola, sin el diablo, sin el diablo. La cruz sola, ¿qué simboliza? A ver, alguien que lo diga. Comienza con la letra S. 10 participantes. Dulcinea era el amor perdido de Don Quijote. Yes, yes, John Contreras. Muy bien. Entonces, lo grotesco establece un vínculo entre lo sagrado y lo demoníaco. ¿Ya? A esto se le conoce como lo grotesco. También lo podemos ver en algunos de los personajes. Por ejemplo, en la Jorca de Oro hay una jovencita que está llorando y su enamorado le dice, la jovencita se llama María y su enamorado se llama Pedro. Pedro le dice, María, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? No, 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 vete, Pedro, no me hagas caso, vete, por favor, vete. No, pero ¿qué estás llorando? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué lloras? Déjame ayudarte, pídeme lo que quieras, pero no llores. Ay, ¿sabes qué, Pedro? No, no te puedo decir, vete, vete. Pero María, por favor, confía en mí. Ya, está bien, Pedro, está bien. Mira, el otro día vi una ajorca de oro en el cuello de la Virgen María, en la estatua que está en la iglesia. Y una mujer morena me dijo que nunca, esa ajorca de oro nunca iba a ser mía. Y yo quiero esa ajorca de oro. Pero olvídate, Pedro, olvídate, olvídate. Y Pedro, por amor a María, le dijo, ya está bien, voy a ir, no te preocupes, a la medianoche. Y Pedro va, bueno, no sé cómo la convence esta mujercita, esta chica María, la convence a Pedro, y hay varios chicos que también es así, se dejan convencer fácilmente. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Fue a la iglesia a medianoche, buscó la jorca de oro, pero ¿cuál fue el castigo de Pedro por haber querido robar esta joya?
El castigo fue o bien la locura o bien la muerte. En este caso, la muerte. Esa hermosura diabólica de María fue lo que lo llevó a la locura a su amado Pedro. Bien, chicos, con eso entonces hemos terminado nuestra primera parte de preguntas simples y ahora vamos a las preguntas de eco. ¿Están listos, preparados? Comencemos entonces con las preguntas de eco, pero ya sabes, ya tienes que suscribirte a mi canal, enviar tu like, hacerle clic en la campanita y compartir los enlaces de los videos. ¿Ya? Ahora vamos a preguntas de eco. De eco. ¿Dónde estás? Pregunta de eco. Y I choose this path myself. You're a beautiful person with a charming personality. Oh, you didn't see that coming. Y entonces tenemos aquí. ¿Por qué no sale esto? ¿No se puede compartir? Dice. A ver, no. Quiero compartir el Word donde está este. Ah, acá dice mostrar todas las ventanas. Ah, oh, por fin, por fin, por fin. Acá está, chicos, ¿lo ven? La pregunta de eco. ¿Lo ven o no lo ven? Sí Sí se se ve. ve. Perfecto, muchas gracias. Ya, pregunta número 1. En la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, existe un contraste. Sí, recuerden que contraste era la característica del barroco, ¿verdad? Existe un contraste entre el comportamiento del personaje principal, que se caracteriza por su, y el pragmatismo, cualidad de Sancho por la que, ya. Ese contraste era entre dos elementos. ¿Entre quién? Entre el idealismo y el pragmatismo. ¿En qué alternativas estará eso? La I. En la E. Muy bien, ya tenemos entonces resuelto la número 1. Perfecto, vamos a la número 2. Luego de leer el siguiente fragmento perteneciente a la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos relacionados con el argumento de la obra. Ya ves, en la pregunta de eco nos viene el argumento de la obra. Aquí dice, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento, es decir, sobre su burrito llamado Rucio, como un patriarca, con sus alforjas y sus botas, con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por los campos de Montiel. A esa dirección se iban, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban. Número 1. Los sucesos narrados corresponden a la segunda salida del protagonista. Acá se están yendo, ¿no? Acá se están yendo. ¿Corresponde la segunda salida, verdadero o falso? Don Quijote sale con su escudero Sancho Panza en la primera o en la segunda salida. ¿Se acuerdan? Sí, profe. En la primera parte habían dos salidas. En la primera salida, Don Quijote sale solo. En la segunda sale con Sancho Panza. Entonces, la uno está muy bien. La uno es verdadero. Dos, Don Quijote ha convencido a Sancho para que se convierta en su escudero. Sí, sí lo convenció. Y eso ocurre en la segunda parte. La uno y la 2 está muy bien. Los personajes inician el viaje luego del percance con los molinos de viento. No, los molinos va a venir después. Primero sale con su escudero y luego ya aparecen los molinos de viento. Pero antes de los molinos, primero, bueno, sí, sí, fue su primera aventura con Sancho, pero, pero primero tienen que escaparse y después ya vienen las aventuras. 4. Sancho Panza acompaña a su amo para atestiguar cómo lo arman caballero. No, Sancho Panza no fue testigo de cuando lo arman caballero a Don Quijote, sino que eso fue en la primera salida. A Don Quijote lo armaron caballero cuando él estaba solo, sin su amigo Sancho Panza. Entonces la respuesta sería la letra C, 1 y 2. ¿Sí? 3. Con respecto al argumento de la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, podemos afirmar que
el hecho que genera uno de los regresos del manchego a su casa se dan cuando, según el argumento, ¿qué hecho genera que regrese a su casa? ¿Qué hecho genera que el manchego es el que vive en La Mancha, o sea, Don Quijote, ¿qué hecho hizo que él regrese a su casa? Y esto se da cuando, gracias a la destacada, a ver, tenemos dos, pues. Al final de la primera parte, él regresa a su casa. Al final de la segunda parte también regresa a su casa. Pero acá, ¿de cuál parte me están hablando? A ver, en la primera parte, al final de la primera parte, él regresa porque la princesa Micona lo convence. Y al final de la segunda parte, él regresa porque el caballero de la Blanca Luna derrota al Quijote. Ya, pero, esto de convencer a Quijote es gracias a quién? Gracias a la labor del cura y el barbero, dice en la letra A. Y en la letra I dice gracias a la injerencia de su sobrina. ¿Su sobrina tuvo algo que ver para que él vuelva a su casa? No, nada que ver. Entonces la respuesta sería la letra A. La princesa Micónicona convence al Quijote gracias a la destacada labor del cura y el barbero. Vamos a la número 4. En el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, muchas de las peripecias son aventuras. Muchas de las aventuras del caballero y su escudero ocurren a causa de la imaginación del Quijote, como por ejemplo cuando acontece la aventura de los molinos de viento. El rasgo de la narrativa barroca que podemos apreciar en dichas situaciones es, o sea, ¿qué característica de la narrativa barroca presenta esta imaginación de Don Quijote en cada una de las aventuras? A ver, ¿alguien recuerda? A ver, rasgos del La B, barroco. ¿La B? letra B. Letra B, muy bien. La imposibilidad de distinguir la realidad con la ficción. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien y muchísimas gracias por haber respondido. ¿Sí? Número 5. Al final de la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Alonso Quijano recupera la razón y manda llamar a su fiel escudero Sancho Panza para pedirle perdón por haberle hecho parecer loco. Sin embargo, este le responde que en lugar de morir, su señor debería levantarse e ir en busca de la señora Dulcinea y vivir más y más aventuras. En esta escena es evidente qué cosa. Don El Quijote, intercambio de psicologías. perfecto, muy bien, genial. El intercambio de psicologías. Don Quijote ya no quiere ir en busca de aventuras y Sancho sí. Ese es el intercambio de psicologías. 6. Según la leyenda de Becker, titulado El beso, marque la alternativa que señala la característica correcta sobre el romanticismo español. A ver, ¿cuál es la característica correcta? Aquí tenemos eh, un, un fragmento, ¿no?, de la leyenda del beso. Ahora, ¿qué característica del romanticismo español se encuentra en ese, en ese fragmento? El, el romanticismo español, característica del romanticismo español. A, valoración del pasado histórico. B, angustia sobre lo sobrenatural. Pero en este fragmento no me habla de algo sobrenatural, solamente me hablan de que se están hospedando en lugares históricos. C, encumbramiento de la libertad, no. Distanciamiento de la realidad, tampoco. Individualismo oculto al yo, no, eso es para la poesía, pero para la leyenda lo más importante es esto, ¿no? Que se hospedan en lugares históricos, en iglesias, ¿no? En Palacio de Carlos V, y se menciona también incluso al siglo de Toledo. Por lo tanto, la respuesta sería la A, ¿ya? En ese fragmento, como en toda leyenda de Becker, siempre se valora el pasado histórico, sobre todo en este fragmento. Vamos a la número 7. En el poema de José Zorrilla, ¿qué característica del romanticismo español se evidencia? A ver, la inclinación por eventos sobrenaturales. ¿En este poema habrá elementos sobrenaturales? No. De mi sueño arrebatado por el raudo torbellino, parto. Adiós. ¿En mi camino volveré a hallarte? No lo sé. Mas te juro que tu imagen y de tu voz el sonido, en mi alma y en mi oído, por donde vaya, llevaré. O sea, es una despedida prácticamente, es lo que siente, es la sensibilidad del poeta, es lo que siente el poeta. No hay elementos sobrenaturales, no hay libertad plena,
No me habla de lo histórico o legendario. Me habla de de la sensibilidad. Sí, está bien. Esa sería la respuesta correcta. Idealización de la amada y del paisaje. No, no está idealizando ningún paisaje. Solamente menciona el camino nada más que se está yendo. Vamos a la número 8. Cuál es el tema de rimas de Becker en los versos citados? Lo que el salvaje con torpe mano. Ah, en la rima de Becker todo es amor. Amor, 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 amor platónico, amor idealizado, amor imposible, pero también hay un amor que es apasionado. Y en las dos últimas líneas dice, y hecho el ídolo ya, sacrificamos en su altar nuestro amor. O sea, va a haber un momento en que los dos grandes amantes se van a juntar. A esto se le conoce como el deseo amoroso, la pasión amorosa. ¿Ya? No habla de ilusión, belleza tampoco, amor platónico no, amor imposible nada. Habla de la pasión en sí. Y en la número 9 nos dice, en el romanticismo se produjo un rechazo a la verosimilitud racionalista. O sea, ¿qué es lo que rechaza la razón? ¿Qué característica del romanticismo rechaza a la razón? Algo irracional, pues. ¿Y cuál sería lo irracional? Lo irracional sería lo sobrenatural. Lo sobrenatural. A ver, busquemos lo sobrenatural. Ahí está, pues, lo misterioso. Eso es lo Bebé. sobrenatural. Lo misterioso y lo legendario, ¿no? Muy bien. Recuerda que en las leyendas estaba eso, ¿no? Lo misterioso y lo legendario. Y para terminar, dice la cruz del diablo. Ahí está. ¿Qué significa la palabra grotesco en la cruz del diablo de Becker? ¿No? En este relato se hace referencia a lo grotesco. Esto se manifiesta ¿cuándo qué? La Cuando letra la letra A, ¿verdad? Se establece un vínculo entre lo sagrado y lo demoníaco. Eso corresponde a esta característica de las leyendas de Becker. No solamente, sí, sí, las leyendas de Becker, ¿ya? Se establece un vínculo entre lo sagrado y lo demoníaco. Y también puede estar presente, ¿no? Eh, en un elemento sagrado, como es la cruz, ¿no? Y un elemento demoníaco. Bien, chicos, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta breve clase en donde hemos resuelto preguntas simples y después hemos ido a las preguntas de eco, hemos resuelto temas, hemos logrado identificar temas, características, comentarios y el argumento de Don Quijote y también les he podido explicar un poco de manera breve las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. También hemos visto los temas presentes en las rimas de Bécquer. Espero que les haya gustado y conmigo será hasta el día de mañana con la semana número 8. Hoy día ha sido semana 7. Y ya saben, no se olviden de suscribirse a mi canal, compartir el enlace o compartir el link del grupo de WhatsApp para poder llegar a más gente. Muchísimas gracias. Les saluda el profesor Lainez. Nos vemos. Ah, ¿cómo accedo a las clases? A través del grupo de WhatsApp. Ahí le voy a mandar el link, ¿ya? Alguien, por favor, que comparta el link del grupo. Ah, bueno, espérate, te dejo mi número. Ahí está, ¿ya? Tómale captura de pantalla, porfa. Ok, nos vemos, cuídense bastante. Chao, chicos. Voy a subir el video, ¿ya? En 10 minutos ya subí el video a YouTube. Chao, 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 chao. Muchas gracias. Son 9 campeones.